Gracias por la invitación, porque da nervio, decías, es la primera vez, entonces en esos ayeres tenía que haber alcohol, ¿no, padrino? Para poder desinhibirse, ¿no? Porque era la única manera en la que hablabas, era la única manera en la que te expresabas, ¿no? Y podías relacionarte, porque eso me pasó muchas veces a mí. Y el día de hoy, obviamente, el gusto y el honor de estar en un espacio como estos, como lo comentabas, donde hay gente que no tiene la posibilidad de tener un grupo por una u otra situación, y que es importante, ¿no? Porque el día de hoy yo entiendo que Alcohólicos Anónimos no nada más es para la gente que bebe, ni para la gente que se droga, sino también para la gente con problemas emocionales, ¿no? Y gente que ha pasado por situaciones o tenido que relacionarse con personas nocivas, alcohólicas, drogadictas, que donde dejan una huella muy fuerte a través de su alcoholismo, ¿no? Decían que la gente, la familia nos volvemos personas neuróticas, y eso es una realidad. Y nuestras emociones tienden a desbalancearse, cabrón, ¿no? O sea, venimos seriamente resentidos, cabrón, por tener que socializar con un familiar alcohólico, ¿no? Y este tema, pues, viene bien ad hoc, ¿no? Yo escuchaba y leía a través del 8º capítulo, donde dice que por primera vez en un capítulo del libro grande, del libro azul, se iba a hablar de las mujeres, ¿no? Donde casi todos los capítulos o casi todo el programa lo hacen entender como si fuera para hombres, y la verdad es que desgraciadamente no es así, padrino. O sea, el día de hoy hay tantas mujeres con el mismo problema de alcoholismo y de drogadicción, cabrón, ¿no? Antes era un tabú cómo una mujer va a beber, cómo una mujer va a ser alcohólica, cómo una mujer va a ser drogadicta, y desgraciadamente hoy por hoy estamos casi en igualdad, padrino, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres tenemos ese mismo problema, ¿no? Yo voy a empezar por presentarme porque es parte del respeto que el día de hoy yo me debo al programa. Yo soy Alejandra y soy alcohólica, y ese es mi estigma, ¿no? Decían tu estigma porque no por exhibirme, sino porque tengo que acordarme todos los días de dónde vengo, qué me aconteció, y el día de hoy porque estoy dentro de AA. Y la realidad es esa, que soy una persona alcohólica. Nunca voy a dejar de serlo, porque si el día que se me olvide, entonces lo voy a volver a repetir y voy a volver a hacer las mismas situaciones que el día de hoy, gracias a Dios, ya no están dentro de Alejandra, pero que sí tuvo que haber un constante trabajo. Decían, no faltes a tus juntas, sino no te preguntes por qué recaes, y a veces con la renuencia, padrino, de puta, es que no tengo tiempo, llego cansada, tengo otras cosas que hacer. Y la realidad es que decían, solamente bríndate 2 horas de tu tiempo a ti, no a nadie, sino a ti, para trabajar tu enfermedad. El tema con el que ustedes me invitan, que yo decía no sé por qué, a las esposas, es un tema, como te lo decía, ¿no? El capítulo te dice, es enfocado a las mujeres, y yo creo que todos los pasos, todas las tradiciones, todos los capítulos, pues también la mujer ha constituido ya gran parte de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es bien importante, y sí tenemos que recalcar que Alcohólicos Anónimos no nada más son para los alcohólicos o los drogadictos, lo decía hace rato, sino también para la familia. Porque es una madriza y es un desgaste físico, mental, emocional vivir con una persona alcohólica. Y esa es una realidad. El capítulo, ¿no?, te enmarca o te dice algunos pasos que puedes llevar a cabo tú como esposa de un alcohólico. Y la verdad, compañeros, que yo iba a empezar, yo ahorita venía, y donde estamos, obviamente me regresé muchos años atrás, ¿no? Muchos años, donde por aquí solía luego trabajaba mi mamá y a veces yo estaba con ella. Y me voy a la niñez, decían, te tienes que ir hasta atrás de tu niñez, en una infancia
donde yo tengo que recordar que en esos ayeres pues no había ningún problema, yo no tenía una relación como tal con el alcoholismo, ¿no? Ni en mi caso, ni en terceras personas, cabrón, pero eh, pasa el tiempo, y yo lo decía ahorita, el convivir con un alcohólico, vivir con un alcohólico es muy complicado, porque viene la pérdida material, porque en esos ayeres, bueno, Alejandra, para empezar, compañeros, viene de un padre alcohólico, ¿no? ¿Y por qué es difícil y por qué decía que es un pinche dolor vivir con un alcohólico? Porque ver sus vaivenes emocionales, ver cómo a través del tiempo su ingesta de alcohol va siendo cada vez mayor, donde ya nada más no eran los fines de semana, ¿no? Donde yo veía a un padre que tomaba un viernes y se la curaba el sábado y el domingo ya era una situación familiar, ¿no? Hasta ahí decías, pues todo bien, ¿no? Hasta cierto punto te gustaba, a mí me gustaba, porque cuando mi papá en algún momento llegó a socializar con unas copas de alcohol, mi papá era muy tranquilo, mi papá era una persona que bebía, pero era muy bohemio, y entonces la guitarra, y entonces cantaba, y entonces era como más alegre, porque sí le cambiaba totalmente su manera de ser. Y me gustaba eso, la neta es que sí me gustaba el hecho de que mi papá se tomara sus copitas, porque aparte era bien dador, padrino, ¿no? O sea, era bien dador de dinero, ¿no? Yo le pedía 20 pesos y me daba 50 y me decía, quédate con el cambio, ¿no? Y me compraba lo que yo quería, ¿no? Entonces era yo bien pinche convenenciera, porque pues, yo decía, mejor que tome para que sea bien espléndido, ¿no? La realidad es que mis palabras, yo no sé en qué momento las dije, cabrón, y me arrepentí en algún momento de haberlas dicho, porque cuando mi padre empieza a beber de manera más continua, ya no fue agradable. Ya era viernes, sábado, domingo, y entonces ya los lunes, y entonces yo me acuerdo que siempre a mi mamá o a mí en este caso nos decía, se chingaba los chicles y entonces se lavaba como 3 veces los dientes antes de ir a trabajar, y siempre era el no huelo alcohol, y no huelo alcohol, y no me veo mal, y no me veo crudo. Y tener uno que estar, pues no, tú vete, no hay problema, ¿no? Y cada vez su alcoholismo fue aumentando, llegaba ya con las cervezas en la noche, o llegaba a tomar, o ya traía ya su alcohol listo para poderse echar unos tragos, siempre con el pretexto de un alcohólico que es, el día estuvo muy pesado, tuve mucho trabajo, estoy cansado, es para relajarme. Y así empezaba mi papá con más y más a beber, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, le decía, bueno, es que mañana vas a ir a tomar, ¿para qué tomas? A tomar, a trabajar, ¿para qué tomas? Te van a ver en el trabajo y eso no está bien, ¿no? Y me acuerdo que las palabras al principio de mi papá eran como, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? No se dan cuenta. Pasa el tiempo y mi papá llegó un momento en el que ya no podía dejar de beber. Yo creo que ni la familia ni nosotros, ni él se dio cuenta en qué momento fue que él ya no pudo dejar de beber. Y fue muy triste porque cambias totalmente, o sea, tu vida, tanto como hijo, como esposa, como la persona, en este caso mi padre, o sea, el entorno familiar, el entorno social cambió totalmente, o sea, ya era cada quien por su lado. Mi papá cada vez una persona más irritable, que cuando no bebía era sumamente irritable, era muy neurótico, y era complicado la convivencia con él. Entonces, tomaba cada vez más seguido, empezó a perder trabajos por esta situación. La economía, obviamente, en casa se vino para abajo. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar nuevamente después de haber dejado el trabajo, nuevamente trabajar y ser ella ahora la proveedora económica de casa, ¿no? Donde mi papá ya no le importaba si era lunes, martes,
miércoles, no le importaba qué día de la semana y qué hora de la semana fuera para él estar bebiendo. Entonces, mi mamá ya empezaba a trabajar, entonces ya era la que tenía que llevar el sustento a casa, ya era la que tenía que... Mi papá ya en ese momento ya empezaba a ser un cero a la izquierda, y no porque la familia lo pusiera de esa manera, sino que él solito se fue alejando, ¿no? Y se fue haciendo a un lado, en el rincón más oscuro de la casa, era donde siempre bebía y dejó de socializar con nosotras, ¿no? Decía, y dice el 8º capítulo, y algo que yo cuando lo leí y lo escuché, yo no entendía, compañeros. Miren, a mí mi padrino me decía, en los pasos, cuando tú los leas, te vas a encontrar. Y en los capítulos, cuando tú los leas, te vas a encontrar. Y yo decía, no sé a qué se refiere, ¿no? Cuando empiezas a leer y cuando yo me doy la oportunidad de empezar a leer y este 8º paso, lo empiezo a leer, pues obviamente encontré a mi familia. Encontré a un padre, encontré una madre, ¿no? Sumamente desesperada porque entiendo a las mujeres que nos ven, que están pasando por este proceso de desesperación, padrino, al vivir con un alcohólico, ya sea el esposo o ya sea también un hijo, ¿no? Y entiendo el grado de desesperación, y como familia haces todo. Como familia haces hasta lo inimaginable para que la persona que está bebiendo deje de hacerlo. Mi mamá era una persona muy tranquila, era muy relajada. Mi mamá no tenía como que, para que se enojara y te mentara la madre, tenía que ser algo sumamente fuerte para que ella tal vez te contestara de una manera grosera. Era muy tranquila. Dicen que la burra no era arisca, los palos le hicieron, eso es una realidad, ¿no? A través del alcoholismo de mi padre, mi mamá quedó muy afectada emocionalmente. El día de hoy es una persona neurótica que explota al primer movimiento en falso, pues porque quedó muy enojada, padrino, ¿no? Porque quedó, y hay una pregunta que el día de hoy yo entiendo, y lo decía, que hay mujeres que pasan por lo mismo ahorita que yo estoy aquí, y que tal vez están con un marido en casa que ya les da miedo que beba, porque entonces beber significa violencia, porque entonces beber significa que cada uno tenga que ir a esconderse a su cuarto, abajo de la cama, literal, para que papá no les diga nada. Y sé que eso pasa y que puede estar pasando ahorita mismo que yo estoy hablando. Y sé que esas mujeres que están del otro lado están desesperadas y no saben qué hacer. Muchas veces, y la forma más fácil sería agarrar a los hijos y decir, ya me voy. Ya este cabrón no lo voy a aguantar. No tengo por qué aguantarlo si no es de mi familia. Y mi mamá, muchas veces yo escuché a mi mamá decir eso. Ya vámonos, lo voy a dejar porque ya no lo aguanto. Porque no tengo por qué soportarlo si este cabrón no es ni de mi familia. Y yo me acuerdo que había personas que le decían a mi mamá, pero es que es la cruz, hija, que tienes que cargar toda tu vida. Es tu cruz. Y mi mamá en algún momento lo creyó. Mi mamá en algún momento dijo, pues sí, ¿no? Igual y es lo que tengo que cargar toda mi vida con alguien que, decía mi mamá, si yo lo hubiera conocido así, pues obviamente nunca hubiera ni siquiera le hubiera dado el saludo para empezar, ¿no? Pero no fue así. Yo muchas veces antes de entrar a AA, yo me preguntaba el por qué mi papá bebía tanto, cabrón. Si yo bebí porque mi fuga inmediata era esa, porque entonces yo era tan pinche coyona para enfrentar la realidad como venía, y por pendejadas, porque la realidad es que, miren, yo bebí por pura tontería, güey, ¿no?
por el mal de amores, por el que entonces ya me dejaron, porque entonces me cambiaron por otra, porque entonces, o sea, siempre eran esas las fugas de Alejandra, ¿no? Y entonces se iba a beber. Y no era pendeja, porque el círculo de Alejandra, su núcleo de Alejandra era el mismo que ella, alcohólicos, con las mismas carencias, con las mismas situaciones emocionales. Entonces, yo siempre que pasaban situaciones con mi pareja, siempre era irme a beber y entonces a las 3, 4 de la mañana hablarle, ¿no? Y mentarle la madre y decirle que era injusto y por qué no dedicarle una canción, ¿no? De desamor y decirle, pues es que te dedico esta canción. O sea, vamos, una situación bastante ridícula, ¿no? Que el día de hoy yo digo, puta, me río, pero porque el día de hoy ya logré trabajar esas situaciones en las que el día de hoy yo le digo a las chavitas que luego van al grupo, ¿no? Yo les digo, mira, evítate esto y evítate enfrascarte en situaciones socialmente hablando con personas que están igual de carentes que tú. Decían, júntate con la gente que te deje algo bueno. Pero Alejandra se juntaba con la gente igual que ella, porque ella decía que los que la entendían. Y la realidad es que no era así. Perdí mucho tiempo en esas situaciones. El día de hoy el tener carácter, ¿no? Y yo se lo decía a mi mamá, miren, voy y vengo de la plática, voy y vengo tal vez del tema. Yo le decía a mi mamá en algún momento cuando hubo situaciones muy fuertes con papá. Desgraciadamente en esta sociedad, los hombres, la violencia familiar se da mucho por algún vicio del papá, por algún vicio del padre. Y se da en la cuestión del alcoholismo, llegan de la cantina como en esos ayeres, ¿no? Montados en el caballo, bien pedos, se bajan del caballo y entonces abren la puerta de casa, ya llegué vieja, ¿no? Y la vieja entonces tenía que estar pues casi poniéndose de tapete y sirviéndole pues su plato de comida porque si no el cabrón se enojaba. Desgraciadamente eso en algún momento pasó en casa, donde me acuerdo que mi mamá esperaba a mi papá y entonces ya llegaba y era cuando él llegaba tomado nosotros ya sabíamos porque llegaba rechinando las llantas del carro y entonces abría la reja de una manera agresiva. Desde ese momento tú ya detectabas que ya iba a haber pedo, o sea, desde ese momento tú ya detectabas que tenías que correr a tu cuarto, esconderte, hacerte la dormida para que papá pues no molestara, ¿no? Porque entonces si te veía o te encontraba, pues ya era de pinche vieja, o sea, eran sus palabras, pinche vieja, huevona, no haces nada, yo llego de trabajar, ¿no? Ya ponte a hacer algo, y tú, pinche escuincla, o sea, situaciones que en algún momento yo sí decía, chale, bueno, pero pues, yo qué le hice, ¿no? Y sumamente desesperantes. Eran unas golpizas a mi mamá impresionantes, donde al principio me creaban mucho miedo, donde para Alejandra era un miedo muy fuerte, o sea, era el decir, yo escuchaba a lo lejos, literal de verdad real, volar los trastes, los gritos, subir y bajar las escaleras, o sea, la correteaba por toda la casa, gritos, tanto de mentadas de madre como de mi mamá, de no me pegues, y entonces para Alejandra era sumamente aterrador esa parte de vida. Llegó un momento en la vida en el que no es que te armes de valor, padrino, sino que entras en tanto miedo y en tanta frustración que sales. Yo me acuerdo que como hija salí y veo a mi mamá, veo una escena muy fuerte, a mi mamá tirada, ¿no? Con los cabellos todos levantados, con sangre en la boca y mi papá pues pateándola, ¿no? Y entonces recuerdo que lo primero que hice fue abalanzarme hacia él, o sea, porque obviamente por instinto vas a proteger a los tuyos y en ese caso era mi mamá, ¿no? Entonces me abalanzo sobre él
y empezamos a pelear. Yo te quisiera decir que se paró y se detuvo y entonces reflexionó y reaccionó a lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, era tal su alcoholismo que lo nublaba totalmente de toda razón. Entonces nos peleábamos y entonces mi mamá se paraba y entonces eran los tres, ¿no? Era la guerra campal. Yo soy hija única. Entonces, obviamente es más cabrón, padrino, ¿no? Porque no es como que tengas más hermanos o hombres que te puedan hacer el paro, ¿no? O sea, éramos dos mujeres contra un hombre. Y yo veía la desesperación de mi mamá cuando ya pasaba la guerra y llegaba la relativa calma a casa. Entonces era pues limpiarse las lágrimas y entonces decía, ya nos vamos, ¿no? Porque el tema de las esposas es también a las madres, ¿no? O sea, es como decir, sí, yo soy esposa de un alcohólico, pero también tengo unos hijos que el día de hoy no quiero y ya no quiero permitir que los dañen. Pero a veces es tanta la dependencia de verdad de esa persona, de esa mujer hacia ese ser humano que está el día de hoy, entiendo, en una enfermedad muy grave que es el alcoholismo, que no lo suelta, padre. Entonces yo escuché muchas veces a mi mamá, ya nos vamos. Entonces mi mamá agarraba ropa y la metía en las maletas y entonces o en bolsas en lo que cayera. Y entonces eran las 3 de la mañana y mi papá, lárguense y sáquense a chingar a su madre y entonces salirnos. Y era muy, 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 muy leve. La verdad es que era poco tiempo, padrino, el que mi mamá y yo nos alejábamos de ese hogar porque luego era de, como lo dicen, ¿no? La cruda moral. Y entonces mi papá ya estaba chillando buscando a mi mamá. Ya era el, perdóname, ¿no? La verdad es que no supe lo que hice. Discúlpenme, regrésense. Y mi mamá, pues conmovida por sus lágrimas, pues regresaba, pobrecito, va a cambiar. Pues ya se dio cuenta de que hizo mal. Y a una edad, ¿qué te gusta, padrino? Yo tendría como 15 años. Ya no eres tan tonto y tan ingenuo. Yo decía, ay, mamá. Decía, bueno, vámonos. Y regresábamos a casa. Y entonces era todo espléndido. O sea, mi papá, a través de su cruda moral, era espléndido, padrino, ¿eh? O sea, tenía la comida y entonces vénganse o las invito a comer o vamos a ver una película. Y entonces ahora sí querer como convivir con la familia. Y en mí llegaba esa parte donde decía, no, pues igual les iba a cambiar, ¿no? O sea, yo veía muy ilusionada a mi mamá, la veía hasta contenta, ¿no? Ya se le habían olvidado los madrazos que traía, ¿no? Ya la veía contenta. Pasaban los días y ¿qué te gusta? Un mes y otra vez la misma situación. ¿Y qué pasa? Que te aterras, o sea, ya vives tan aterrado que si tú lo ves que tiene los ojos rojos, este güey ya está tomando. Se me hace que está tomando a escondidas y ya está tomando. Y ahorita que se empede y entonces va a haber una bronca. O sea, todo el tiempo estábamos, de verdad, como que no quería la cosa, lo olíamos a ver si olía alcohol. Veíamos a ver si en el refri o en la alacena o en algún lugar de casa, fíjate hasta dónde llega la familia, que era como la aguja en el pajar, buscábamos botellas de alcohol en toda la casa para ver si había. Y si no, pues obviamente, bueno, si había, tirarlas, ¿no? La familia vive tan aterrada que es bien complicado el hecho de entenderlos. Y así pasaron muchas veces, compañeros. La verdad es que fueron infinidad de veces las que salíamos de casa. Yo decía que éramos gitanas, éramos como pinches gitanas, porque pudieran ser las 3 de la mañana, 1 de la tarde, teníamos que salir con las cosas que alcanzáramos a agarrar. O sea que en algún momento yo le dije a mi mamá, porque yo sé que también esto lo pueden escuchar hijos de padres alcohólicos.
donde muchas veces llegó un momento en el que me encabroné con mi mamá, que le dije, ya no es posible, y se lo dije literal, tal cual, con esas palabras, ya no seas pendeja. Si tú quieres vivir este entorno y si tú quieres vivir esto, vívelo tú. Pero yo ya no quiero, porque no te das cuenta de cuántas veces te ha lastimado, no te das cuenta todo lo que te ha hecho y lo que me ha hecho a mí por defenderte, o sea, ya piensa. Y entonces, como hijo te preguntas, o sea, yo sí me preguntaba, o sea, ¿qué necesita mi mamá para entender que ya ahí no es el lugar? Yo en ese entonces no entendía lo que era la dependencia, padrino. El día de hoy lo entiendo, ¿no? El día de hoy he vivido lo que yo decía que nunca iba a hacer, pues obviamente es lo que acabé haciendo también. Yo le decía a mi mamá, no seas pinche dependiente, ¿no? Llegó en un momento en el que le dije, ya no dependas de él. Ya vete, agarra tus cosas y lárgate, ya es tu vida, o sea, qué necesidad. Y entonces fíjate, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cambian los papeles y entonces ahora a mí me decía lo mismo ella, ¿no? ¿Eh? Y así fueron muchas veces. Y entonces era muy, muy pesado, o sea, emocionalmente era muy pesado, ¿no? Mi mamá me acuerdo que en algún momento se acercó a mí llorando y me dijo, es que yo no sé en qué momento tu papá cambió tanto. Porque es que él no tomaba, bueno, sí tomaba, pero pues era de vez en cuando, y eran 2, 3, a lo mejor cervezas o vasos de tequila, no sé. Para el punto es lo mismo, ¿no? Hace el mismo efecto. Y no sé en qué momento cambió, hija, porque pues era bueno, ¿no? Me decía, era muy bueno. Y sí, era muy trabajador, muy inteligente, era muy noble. Cuando tenía, daba. Emocionalmente o moralmente, económicamente, siempre estuvo ahí para las personas que lo necesitaron. Y mi mamá llorando decía, fíjate, ya su desesperación era tal que decía, bueno, ¿en qué momento o por qué empezó a beber? Le dije, mira, esa respuesta, el día de hoy yo se la dije, no tiene mucho, le dije, mira, esa respuesta no la vas a encontrar tú, él la tiene que buscar, no tú. Tú tienes que buscar, porque es bien necesario, padrino. A veces, mira, ha habido en el grupo, y no nada más en el grupo donde yo estoy, sino en la mayoría de los grupos que llevan entonces al hijo casi de las greñas o al esposo con amenaza de me voy, si no vas al grupo me voy, porque ya esto está la madre. Y aquí le dejo a mi pendejo, ¿no? Aquí le dejo a mi alcohólico, aquí le dejo a mi drogadicto, por favor ayúdenlo, porque ya no lo aguantamos. Y sí es bien cierto lo que yo en algún momento escuché, pero es que usted también tiene que venir. O sea, también este lugar es para usted. ¿Por qué? Porque él tal vez llegue a recuperarse o tal vez llegue a empezar a camine por donde nosotros hemos caminado, que también nos ha costado, pero aquí estamos. Pero usted no sabe el daño como familia, como esposa que trae a cuestas. Y siempre, si usted no empieza a trabajar y a entender la enfermedad, porque el día de hoy entiendo que es una enfermedad, padrino. Que lo que mi papá en algún momento yo decía que era un pinche berrinche, era su rebeldía, era porque era bien ojete, porque eran mis palabras. El día de hoy entiendo que es una enfermedad. Decían, y dice el 8º capítulo, trátalos como quien tiene pulmonía. Yo decía, pero pues una persona que tiene pulmonía no chinga tanto como él, padrino, ¿no? O sea, no manches, una persona que tiene pulmonía, pues no va a chingar tanto como él, cabrón, ¿no? A lo que va es que es un enfermo. Y muchas veces, y yo lo vi con mi papá, llegó un momento en la vida de mi papá en la que él decía, es que no puedo dejar de beber. ¿Cuántas reincidencias
Y entiendo, pues yo te decía, yo leía el 8º capítulo y decías que aquí está mi papá, aquí está mi mamá. En algún momento aparezco yo en esas líneas de ese capítulo. Y cuando decides, ya recurriste a todo. Yo me acuerdo que recurrimos a que fuera a jurar, ¿no? Cuando les dices, ve a jurar. Cuando, fíjate hasta dónde se tuvo que recurrir mi mamá. Iba por unas habas, se llaman habas de San Ignacio, no sé, que las venden donde venden las hierbas. Y entonces es una habita que supuestamente la tuestas y entonces le sacas la pulpita y se lo echas a la comida y eso los hace vomitar. Bueno, cuando quieren beber, les produce asco. No, creo que a mi papá era como que la pimientita porque le encantaban y entonces bebía hasta más, padrino, ¿no? Le daba hasta más sabor a sus pinches tragos. Mi papá estuvo muy mal, tanto que dijimos, si él no le para, se va a morir. Tuvimos que internarlo, tuvimos que anexarlo. Mi papá ya con una situación pesaba con un peso muy bajo, y eso es una realidad, pesaba muy poco, amarillo, ya muy mal, con reincidencias al hospital como 4 veces, donde todos los doctores le decían, si usted no deja de beber, señor, se va a morir. Entonces dejaba de beber un mes y entonces ya después decía, y así lo decía, pues es que mi hígado pues como que ya, ¿no? Como que ya se descansó un poquito. En algún momento mi papá me dijo, no puedo dejar de beber. Mi mamá, yo veía que, y lo decía hace rato, se volvió una persona muy neurótica. Pasó de ser una persona tranquila a ser una persona pues bien enojada con la vida, padrino. Y tanto que yo veía a mi mamá en esa esposa, tanto odio hacia mi papá, donde yo me acuerdo que muchas veces mi mamá le decía, ojalá y te mueras. Ojalá y te mueras, ojalá y ya mira, ya muriéndote, se va a acabar todo este desmadre, ya muriéndote, entonces ya vamos a acabar de estar luchando con ese pinche monstruo que eres. Y cuando casi se cumple esa parte, tuvimos que buscar un anexo, o clínicas, que ya se les llama hoy, ¿no? Porque ya no son anexos, antes eran granjas, ahora ya son anexos, clínicas, ¿no? Al rato van a ser colegios, no sé, ¿no? Y tuvimos que buscar una clínica que no fueran tan rudos. La neta es que a mí sí me hubiera gustado, padrino, haberlo mandado a un pinche fuera de serie, pa. Que le dieran una madriz a su pinche enfermedad, güey. Pero tuvimos que buscar una clínica que fuera un poquito más ad hoc a las condiciones a las que él iba. Porque él ya dejaba de beber y le daban ataques de epilepsia. Bueno, ataques de ansiedad, que son epilépticos. Entonces tuvimos que llevarlo a un lugar donde lo cuidaran bien, porque si no, pues ahí se iba a quedar. Y entonces ahora imagínate la pinche carga de culpa para uno, ¿no, cabrón? Y neta, como familia, cabrón, yo cuando vi a mi mamá, esa esposa que ya estaba hasta la madre de mi papá, cuando se lo llevaron al anexo, a la clínica, padrino, mi mamá descansó. Mi mamá respiró. O sea, de veras, o sea, dio un respiro que dijo, ya. Yo me acuerdo que mi mamá durmió tan tranquila y yo le vi cómo cambió su semblante y entonces vi cómo mi mamá como que ya empezaba como que a reír un poquito más, como que ya no estaba a la defensiva, como que pues sí, su pinche cruz que le habían dicho ya se había ido a internar, güey, ¿no? Y decía mi mamá, que no pase rápido el tiempo, ¿no? Porque pues eran 3 meses. Que no pase rápido el tiempo y entonces, pues que se quede ahí más tiempo. Fíjate cuál es el daño
emocional y mental que le provocas a la familia, que ya dicen, ya, güey. Mi mamá, y me lo decía mi mamá, en algún momento lo que él fue para mí, que fue lo mejor de mi vida, ¿no? Ahora se convirtió en lo que ya no quiero, güey, de mi vida. Y sé que hay muchas personas y muchas mujeres que ahorita están, de veras, padrino, caminando de puntitas en su casa para que el esposo no se despierte de esa peda tan cabrona que trae. Porque si se despierta, entonces va a empezar a chingar, ¿sabes? Que viven con un miedo tremendo y profundo. Fíjate, yo como alcohólica no acabé como mi papá acabó muy fondeado, acabó mal, físicamente, emocionalmente, materialmente hablando, en todos los departamentos de su vida, acabó mal. En mi caso no fue así, en mi caso fue muy diferente. Empezaba yo a beber y quería yo el día de hoy he entendido que mi alcoholismo es conductual, o sea, de conductas, o sea, aprendidas de mi papá. Y en algún momento, y mira, ha sido muy complicado, no complicado, pero sí ha sido muy largo el proceso de yo entender mi enfermedad y por qué bebía, ¿no? Porque puedes decir que bebes o bebiste por X o Y razón. Yo tuve que irme más allá. Y yo empecé a beber porque entonces era una lucha con mi padre, ¿sabes? Ah, tú bebiste y tú haces esto, pedo, entonces, ¿qué crees? Que yo también puedo. Yo también puedo. Y entonces era el toma y daca porque decía, mamá, tú eres igualita a tu papá. O sea, decía, mamá, yo no sé qué chingados hice en esta vida, güey, ¿no? O sea, porque no nada más tu papá, sino tú también tú. O sea, los dos son igualitos, cabrón. O sea, yo no sé por qué eres así. O sea, estás viendo cómo tu papá se destruyó, cómo tu papá acabó muy mal o estuvo a punto de acabar en un panteón o en un psiquiátrico, en la cárcel, es real. Y tú sigues sus mismos pasos después de ver que tú fuiste el espectador número uno de su pinche declive en todos los aspectos de su vida. ¿Cómo eres tan pendeja para seguir sus pasos de algo que estás viendo que no te agradó, que te entristecía y que no te gustaba? Y entonces tú estás... Dicen que el maestro, o más bien el alumno, supera al maestro. Imagínate, ¿no? Mi mamá con 2, yo no nada más con 1, sino con 2. Y entonces tener que ser ya referee, porque cuando yo llegaba peda, llegaba tomada, pues yo llegaba como él, ¿sabes? Agresiva. Azotaba la puerta y entonces azotaba la reja y entonces casi ya llegué, hijos de la chingada. Y era como cuando en las entrevistas de los boxeadores o de estos güeyes que se los confrontan así uno con uno, ¿no? Y que tiene que haber alguien en medio. Y entonces era así, o sea, era vernos y nada más que cualquier cosita detonara la bomba, de verdad, padrino, para agarrarnos a chingadazos. Entonces, mi mamá llegó un momento en el que dijo, yo ya me voy, mira, ni contigo ni con él, prefiero irme sola, quiero estar sola. Ya me tienen hasta la madre. Fue muy difícil entender el proceso de mi padre o su enfermedad. Fue muy difícil entender a mi mamá, te decía yo, de que era una persona muy dependiente a él, a pesar de que la corría y entonces a pesar de que casi que, o sea, la sacaba patadas de la casa, nada más era como a mí, decirle perdón y ahí iba otra vez. Es complicado
mi papá, yo nunca me imaginé que fue una persona que tuviera los alcances que tuvo a través de su alcoholismo, de verdad, lo decía ahí, igual el capítulo, cuando tienen otras relaciones, cuando ya hay otra mujer, que sí los entiende, ¿no? Que sí los apapacha, que, ay, pobrecito, vente, te voy a dar tu alcohol o tu vodquita, ¿no? Porque si yo sí te entiendo. Y lo hubo en mi papá. Hubo alguna persona ahí que lo entendió. Como debe de ser, padrino, ¿no? Que lo apapachó, que le dijo, yo sí te entiendo y te voy a procurar. Y mi mamá, obviamente, pues se enteró. Y quedó muy lastimada mi mamá. Al grado de verdad, padrino, de ver a mi mamá emocionalmente bien abatida. ¿Sabes? O sea, mal. Donde yo la veía llorar, donde veía pues ese proceso de cuando te engañan, ¿no? De mujer engañada, cabrón, ¿no? La conmiseración, las culpas, porque el día de hoy yo sí he entendido, mira, cuando, cuando hay una separación, un divorcio, como mujer siempre te culpas. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué no le di? O como dice la canción de Yuri, es ella más que yo, ¿no? Y te sientes tan poquita cosa y te sientes un monstruo que dices, y yo veía hacia mi mamá, decía, es que me siento fea. Y así lo decía mamá. Obviamente se perdonó esa infidelidad por parte de ella. Nunca lo volví a hacer que sepamos, mi papá. Pero mi mamá ya de ahí quedó muy lastimada, emocionalmente. Mi mamá en algún momento estuvo muy enojada con él. Mi mamá, fíjate cómo es el alcohólico. Como no quieres tomar solo o quieres que la familia justifique o no te digan nada por beber, los invitas a echarse una chela. Y era el caso de mi papá. Mi papá íbamos a un pinche bar de la madre esta del Sambors. Entonces era la hora feliz. En ese entonces era el 2 por 1, ¿no? Entonces pedías una chela y te daban la otra, güey. Y mi papá era muy dado a eso, ¿no? De que para él empezar a tomar, entonces nos decía, vénganse, vamos a comer. Vénganse, vamos a donde quieran. Entonces, normalmente en las plazas es donde está este lugar. Y entonces, ¿qué quieres? Y entonces yo me acuerdo que, pues sí, padrino, ¿no? Pinche convenenciera, decía, ni madres, pues de aquí me agarro, güey. Y le pedía lo que fuese, me lo compraba. Y el lugar a donde terminábamos era este lugar y entonces era sentarnos y entonces me decía, pide lo que quieras, hija. Y pues yo también ya como con esa parte del, te digo, ¿no? Del ya beber, decía, pues una cerveza, pero con mucho limón y sal, ¿no? Y mi mamá decía, no, no vas a tomar. Y yo, bueno, ¿por qué no, mamá? O sea, pues si estoy con ustedes, ¿no? Estoy con ustedes, pues ahí nada más va a ser una. Y mi mamá con tal de, mira, que ya no la estuviera chingando o pelear, ya no me decía nada. Y entonces ahí empezaba sí, hija, tómatela. Pero tómate las dos, pero ya, ¿eh? Y a mi mamá le decía, ¿tú qué quieres? No, pues un refresco. No, tómate una cerveza, mira, o una piña colada. ¿Cómo es el alcohólico que también quiere que la familia siga su fiesta, o sea, siga su desmadre? ¿Para qué? Para que no le digan ni madres, ¿no? Para que no se sienta tan mal de haber fallado otra vez. Para que ya se sienta en compañía.
Y así fueron muchas veces. Mi mamá afortunadamente no cayó en esa parte porque hay personas y hay mujeres que sí. Hay esposas que sí. Que ya cuando menos ves, ya están en el mismo riel que la esposa. Y los dos ya son alcohólicos. Cabrón. Afortunadamente no pasó en el caso de mi mamá. Mamá siempre le dijo, no, yo no quiero, gracias. Pero te digo, hay muchos casos donde sí también la esposa se convierte en una alcohólica y entonces ahí sí está más cabrón. Y si hay hijos de por medio, olvídate. Yo escuchaba otra vez en un podcast igual bueno, es en YouTube. Tan cabrón es la enfermedad del alcoholismo y la droga que obviamente destruye familias, te hace hacer las cosas más cabronas, inimaginables, que mucha gente por menos está en el reclusorio, padrino. ¿Sabes? Porque la dependencia conjugada con los celos, y luego imagínate a través del alcohol o la droga, cuando menos te das cuenta ya estás en el reclusorio con una pena de tantos años por haber matado a la esposa o a los hijos o a ambos. Yo, compañeros, tanto fue mi enojo hacia un padre en algún momento que yo sí llegué a generar muchas veces, sea que se lo cargue la chingada. Tanto es el odio, pa. El día de hoy entiendo su enfermedad. El día de hoy entiendo que no nada más el que tiene que estar dentro de un programa de AA es la persona que tiene el problema de alcoholismo, sino también la familia. Porque si como familia no logras entender su enfermedad, así te pongas de cabeza, vas a vivir un infierno. Hay muchas personas hay muchas formas de ayudarlos y esa es una realidad. Si no hay de otra, te decía como nosotros, el internamiento, para que también uno descanse como familia. Pero hasta donde se puede, padrino. Hasta donde no, hay personas, de veras, que por más que les digas, al contrario, es contraproducente. Porque ellos piensan que lejos de ayudarlos, les estás haciendo un daño. Yo me acuerdo que a mi papá le decía, deja de tomar. Y nos mandaba la chingada, padrino. Era de, no me estén chingando, pues ustedes qué van a saber. Y más si les dices alcohólicos, ¿eh? Puta, si tú le dices a una persona que no ha aceptado que tiene un problema grave con el alcohol, te manda la chingada y hasta un pinche cachetadón te da. Yo sé hasta dónde y cómo. Tú no te metas. Y esas también fueron mis palabras en algún momento con mi mamá. Yo sé hasta dónde y cómo, tú no te metas. No me estés chingando. Y cuando me decía alcohólica me encabronaba. Me decía alcohólica, no, alcohólico el cabrón con el que te casaste, güey, ¿no? Alcohólico ese güey, el que me desmadró la vida porque entra la pinche conmiseración, padrino. El alcohólico es bien conmiserado. Y va a hacer todo lo posible porque la familia le tenga lástima. Porque a través de la lástima lo va a dejar hacer lo que se le hincha su pinche gana, padrino. Entonces, hasta donde puedas, ayudarlo. La voluntad, si él no quiere, padrino, si esa persona no quiere, no va a haber. O sea, así sea la esposa y se la arrodille y lo amenace con irse, tal vez pare el pedo un rato, ¿eh? Pero no va a ser para siempre, desgraciadamente, padrino. A esas personas, como en algún momento a mi mamá, yo la invité y le dije que fuera un grupo y que trabajara su estado emocional, las situaciones que mi padre o las huellas que dejó mi padre en ella,
a través del alcoholismo de mi papá, las tenía que trabajar y las tenía que sacar porque estaba bien resentida con mi papá. Y entiendo que no es fácil. Mira, yo le decía, mamá, ve a doble A. Me decían, ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo no tomo. Pues sí, pero vas a empezar a entender la parte de la enfermedad de mi papá. Y que no es que lo trates con rosas, y no es que, como dice la familia, después lo pongas en una nube, en un algodón, ¿no? Y entonces lo consientas. Simplemente vas a empezar a entender que es un mal, es una enfermedad de males más profundos. Yo he logrado entender la enfermedad de mi papá. Yo nunca tuve parejas alcohólicas en esos ayeres porque como yo andaba en el desmadre, padrino, pues no había una relación real con nadie, ¿no? O sea, porque andaba en el desmadre, porque no había nada formal, porque era entonces, si te vi no me acuerdo, güey, ¿no? Sí, mi relación es que con el novio de 2 días, pues era un alcohólicazo, igual que yo, era un vacío emocional igual que el mío. Pero no tuve un esposo, ¿no? Como tal que fuera alcohólico, pero con un padre me bastó y me sobró, padrino, ¿no? El día de hoy, afortunadamente, y digo afortunadamente, la pareja con la que estoy, pues ya no está en la actividad, ¿no? Porque si estuviera en la actividad, imagínate el desmadre que ya hubiéramos hecho, padrino, ¿no? Afortunadamente también, pues yo lo conocí él estando ya en un grupo de doble A, que no lo conocí dentro de doble A, fue fuera de doble A, fue gracias a mis perritos que los llevé yo a... ¿Ya entendiste, pa? ¿Por dónde va? Y es real, de verdad, yo llevé a mi perro, se me estaba muriendo y entonces me recomendaron la veterinaria y entonces, oye, es que el doctor es buenísimo, y mira, pues mi perro se estaba muriendo, yo estaba desesperada, güey, y fui en búsqueda de la ayuda de mi perrito y entonces pues ahí fue el clic de amor, padre, ¿no? Y ya después, pues sí me invitó, ¿verdad? Y el día de hoy, mira, fuera de la guasa, algo que yo le agradezco mucho independientemente de, algo que yo le agradezco mucho es que me haya invitado, ¿sabes? Porque al principio me ofendía, ¿no? Yo decía, bueno, este culero. O sea, ¿por qué me quiere invitar a esos lugares? Pues si yo no estoy loca, güey, ¿no? O sea, pues si piensa que estoy mal, pues que entonces busque a otra, güey. Neta, eran mis pensamientos, ¿no? El día de hoy le agradezco que me haya invitado, porque entre gitanos no nos leemos la mano, pa. Y entonces también, pues yo venía con una situación muy fuerte de alcoholismo, donde te digo, pues ya no era de beber el viernes, sino que ya me la seguía, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, en una, en una pinche embriaguez descomunal, de un viernes para sábado, eh, eh, me la seguí porque me dieron una piedra, no piedra de droga, sino de esas madres preparadas que para la cruda, que me la chingo. No, pues me cayó tan a toda madre que me la seguí, pa. ¿Sabes? Yo ya empezaba a esconder las latas de cerveza en mi ropero, en mi tocador, abajo de la cama, atrás de la tele. Yo decía que no tenía ningún problema y cuando mi mamá me dijo, ¿puedes venir tantito? Fíjate, ¿cuál es el dolor y el sufrimiento de una madre? Si ya es con el esposo, imagínate con los hijos. Que llorando mi mamá me dijo, si tú no tienes un problema, entonces ¿esto qué es? Y me saca todas las latas. Entonces, ¿qué es? Si entonces tú no tienes un problema, ¿de quién son estas pinches latas vacías? Cuando una mamá, y el día de hoy lo entiendo, a través de su enojo, porque mi mamá me lo dijo,
Yo tuve una hija, y eres tú. Dice, y para que te estés desmadrando de esa manera la vida, de me cae, que si yo hubiera sabido que eres así y ibas a ser así, no te tengo. Dije, ay, en la madre. De veras, o sea, fue como ya, güey, reacciona, ¿no? O sea, ya reacciona, güey. Me pasan el mensaje, me lo pasa mi pareja el día de hoy. Y eso es algo que le voy a agradecer infinitamente porque no nada más obviamente fue el trabajar conmigo misma. Algo que ya era la crónica de una muerte anunciada y de acabar igual que mi papá. Que paré a tiempo, pero que todavía el camino era largo, relativamente largo, porque ya había tapado yo la botella. Pero solamente ahí empezaba el camino, padrino, ahí empezaba el proceso de vivir mejor. Trabajar con Alejandra, trabajar con mi familia, con un padre con el cual yo viví durante muchos años, sumamente encabronada, donde yo viví durante muchos años sumamente encabronada con mi mamá porque yo decía, ¿cómo puede ser tan pinche dependiente de este güey? Donde tuve que trabajar con mi enfermedad del alcoholismo, donde tuve que comprender la enfermedad de mi padre, donde tuve que comprender que mi mamá era una persona súper dependiente a mi papá, pero que yo también en algún momento ya estaba siendo dependiente a esas pinches relaciones destructivas, güey. El proceso ha sido largo. El día de hoy entiendo a mi padre y eso es algo de verdad. Lo entiendo su enfermedad. El día de hoy lo amo y te lo puedo decir, padrino, lo amo. Hacemos TikToks y con las pinches caras graciosas y entonces estamos cagados de la risa. El día de hoy mi papá no bebe. Yo el día de hoy sé que es gracias a Dios, que no fue el ser humano, no fue mi mamá, no fui yo, fue Dios. Y que hacemos las cosas, como te digo, los TikToks cagadísimos que luego hacemos. Podemos sentarnos a una mesa los tres, porque somos una familia muy pequeñita, padrino. Y que podemos sentarnos a la mesa los tres y entonces el sábado pasado comimos pollo frito que hizo mi mamá, como el Kentucky. ¿Se pueden hacer anuncios? Bueno, si no ya lo dije, ¿no? O sea, sentarnos a la mesa y disfrutar, ¿sabes? De algo que yo nunca pensé que iba a volver a hacer. El día de hoy sí sé que AA es un programa de recuperación, ¿sabes? Yo entendía por recuperación de que, bueno, ya ya no vas a tener la cruda del dolor de cabeza y entonces, como cuando una gripa, pues, ¿no? Sino que va más allá y recuperación es recuperar a tu familia y recuperarte a ti. Y la dignidad, padrino, sobre todo, ¿no? Porque a través del alcoholismo, un alcohólico como yo también pierde la dignidad. Y el día de hoy, recuperar mi dignidad, recuperar el amor de mis padres, eso es algo que sí se puede y yo lo he hecho. Y yo sé que hay personas y hay mujeres del otro lado que están escuchando esto. Y que tal vez no tengan una salida, padrino, y que ya estén hasta la madre, porque también te voy a decir algo, padrino. A veces la desesperación nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer y de generar situaciones violentas hacia esa persona y esa no es la salida. Que hay un lugar que es AA, que hay un lugar también para esas mujeres, donde se van a encontrar a mujeres y tal vez no lo tengas porque en el lugar donde estás no hay un grupo, pero vemos personas que te comprenden y te entienden y que si tú escuchas esto y estás escuchando y eres ávida a escuchar estos programas, que es poca madre, padrino, que lo hagas, déjame te digo, que es poca madre que lo hagan porque bien lo decían, hay gente que no tiene a dónde recurrir.
Y hay gente que tal vez quiere escuchar una palabra de alivio, de aliento, ¿no? Y es poca madre que existan estos programas y que exista esta parte de comunicación. Que no estás sola, que no están solos, que tal vez ahorita estén pasando por un proceso complicado, pero que siempre al final hay una luz bien cabrona. Y eso se llama FEPA. Y que acércate o busca también ayuda. No nada más le busques ayuda a tu esposo alcohólico, sino también búscate ayuda para ti porque estás lastimada. Y que cuando busques esa ayuda para ti va a haber alguien que te va a entender y que vas a ver más claro el panorama y entonces va a haber más oportunidad de ver para adelante. Entonces yo te agradezco, padrino, que me hayas invitado, ¿no? Que me hayas invitado, para mí es un honor de verdad y que nunca se cierren las puertas, que nunca digan nunca. El día de hoy les digo, yo tengo una relación bien bonita con mis papás. El día de hoy he trabajado en mi dependencia, padrino. El día de hoy soy más autónoma. El día de hoy yo ya he entendido que nadie es de mi propiedad. Y eso es una realidad. Y que yo ya no puedo, y el día de hoy lo digo honestamente, no se me antoja beber. Pero que yo tampoco tengo permitido ya beber. Que el día de hoy he experimentado que sí se puede y que puedo ir a una fiesta y que he podido hacer muchas cosas sin el alcohol y que he saltado problemas y pérdidas sumamente difíciles en el transcurso de estos años, que han sido pérdidas de un bebé, pérdidas de una abuelita, pérdida de gente muy querida para mí y que afortunadamente y gracias a Dios me levantó y que me dijo, vámonos porque no te vas a ir tras una botella, te vas a ir conmigo, ¿sabes? Y entonces eso es lo que el día de hoy para mí es lo que me hace vivir. Experimentas que sí también se puede vivir tranquilamente y esa es una realidad y Alejandra vivía totalmente en el caos y cuando empiezas a experimentar que también hay una tranquilidad y hay paz, siempre y cuando tú la busques y la quieras. Gracias, padrino, gracias por haberme invitado y gracias y a todas las mujeres les digo, no hay imposibles, siempre hay una salida. No se desesperen, busquen ayuda y busquen de verdad, porque yo sé que hay alguien que las va a entender. Gracias y felices 24 horas.